Capítulo 15. Una distancia mayor que el infinito. Bayo. La dueña del nombre se quedó quieta de repente al oír que esa voz familiar volvía a llamarla con claridad, rompiendo el silencio lleno de tristeza por una pérdida irreparable. Bayo estaba seguro de que la voz pertenecía a la princesa Catalina, aunque la persona que acababa de dejar este mundo antes que ella ya no podía hablar. Estoy aquí, no llores. Yo. Estoy a salvo. Catherine se agachó de inmediato, olvidando las formalidades, antes de ser envuelta en un fuerte abrazo de Bayo, que actuó sin pensar. Los guardias reales de Madeline y la policía tailandesa mantenían la seguridad alrededor, pero cuando Antonie trató de intervenir para alejarlas, la princesa simplemente negó con la cabeza y lo detuvo. Sabía que no era apropiado, pero en ese momento, no importaba. Estoy tan feliz de verte con vida y a salvo. También me alegra ver que estás bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Grace no te capturó? Elena se sacrificó para protegerme. Una delicada mirada se posó en el cuerpo de aquella que, en el último momento, había decidido ayudarla. Gracias a Elena, ella había escapado de la muerte. Si no fuera por eso, ella sería la que estaría allí ahora, sin vida. Aún así, la tristeza pesaba mucho en su pecho. Elena solo quería una nueva oportunidad, un futuro mejor, y esperaba ser perdonada por sus decisiones pasadas. Al final, la impostora que había ocupado su lugar también era una víctima más de Grace, al igual que ella, que había confiado en la persona equivocada. No te preocupes. Descansa en paz. Cumpliré la promesa que hice. Catherine cerró suavemente los ojos de Elena, reafirmando en silencio el juramento que le había hecho a quien, a cambio de ayudarla, había accedido a hacerse pasar por ella. El plan de Grace había fracasado sin que nadie lo sospechara. ¿Y tú, Guayo? ¿Estás bien? Mientras Blue esté, a mí no puede pasarme nada. Bayo intentó responder a sus primas mayores que acababan de llegar al lugar, pero antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo se rindió. La herida de bala le había hecho perder mucha sangre, y junto con el alivio de haber logrado proteger a la persona que amaba, su conciencia se desvaneció. Mientras Blue estuviera a salvo y con vida, eso era suficiente para ella. No quiero involucrarme más en esto. Prometo que convenceré a mi padre para que te otorgue perdón si accedes a ayudarme. ¿Qué podría hacer yo, Alteza? Los hombres de Grace vigilan toda la casa. No hay forma de que pueda sacarla de aquí. Si no puedes sacarme de aquí, solo abre una vía de escape. Fue una negociación arriesgada, pero Catherine decidió usar su ingenio para convencer a uno de los rebeldes de que cambiara de bando. Si bien este enfoque no había funcionado con Henry, Samuel o Grace, Elena era diferente. Catherine había hablado con ella lo suficiente como para darse cuenta de que había un resquicio, una oportunidad para escapar de una situación aparentemente desesperada. ¿Qué quiere que haga? Usa el propio plan de Grace en su contra. Quiero que cambies de lugar conmigo. Pero, Alteza. Necesito escapar de aquí para evitar que Bayo caiga en la trampa, y prometo que enviaré ayuda, seguramente vendrán refuerzos. Capturaremos a Grace y a los demás rebeldes para que paguen por sus crímenes en Madeline. Después de que se aceptó el acuerdo, el intercambio se llevó a cabo una vez más. Catherine asumió el papel de Elena, mientras que el que se parecía tanto a ella que engañaría a cualquiera tomó el lugar de la verdadera princesa, quedando prisionera en la casa hasta que llegara la ayuda. Catherine aprovechó el momento en que los guardias estaban ocupados preparando la emboscada y escapó de la casa. Huyó al bosque, sin un camino claro, sabiendo solo que necesitaba alejarse lo más posible del escondite de los rebeldes. Si tenía suerte, encontraría a la policía que la buscaba a ella o a los aliados de Watit. De esa manera, podría alertarle sobre el plan y salvar a las personas que eran más importantes para ella. Pero su suerte no parecía estar de su lado. Durante mucho tiempo, no vio a nadie en el vasto bosque. Solo cuando escuchó disparos y el sonido de un choque decidió dirigirse en esa dirección. Así fue como encontró a Watit y a la policía tailandesa, que estaban buscando en la zona. Por fin estaba a salvo. Perdóname. Hermana, papá, Catherine despertó. Catherine volvió en sí, despertando de un torbellino de sueños llenos de recuerdos reales. La búsqueda incesante, el miedo a perder a sus seres queridos y, finalmente, la imagen de Elena sacrificando su propia vida para protegerla todavía estaban grabados en su mente. Sobresaltada, se despertó en medio de la noche, sudando por la desgarradora pesadilla. ¿Cómo estás, hija? Papá. El rey Arthur la abrazó tan pronto como ella se arrojó a sus brazos. Se le escapó un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que estaba a salvo,
de vuelta a casa, gracias a la ayuda de las autoridades tailandesas y, sobre todo, de alguien a quien nunca podía dejar de reconocer, la mujer policía llamada Bayo. Ahora estás a salvo, hermana. Karel, Los rebeldes han sido eliminados. El peligro ha pasado. lamento haberte causado tanta preocupación, papá. Y a ti, Karel. Lamento haber traído el caos a Madeline. Tu vida es más importante que cualquier otra cosa. Soy yo quien debería pedir disculpas por enviarte a un destino tan cruel. Esto no fue tu culpa, papá. Fui yo quien confió en Grace. Nadie podría haber predicho que las cosas resultarían de esta manera. Incluso si esta tragedia no hubiera ocurrido en Tailandia, sabía que Grace no dudaría en llevar a cabo su malvado plan en cualquier otro lugar. Si el objetivo no hubiera estado allí, tal vez su suerte habría sido peor y le habrían quitado la vida sin que nadie pudiera intervenir. Si no fuera por Bayo, que lo arriesgó todo para protegerla, tal vez no estaría aquí ahora. ¿Y Bayo? ¿Cómo está ella? La cirugía para extraer la bala fue exitosa, pero escuché que aún no se ha despertado. En cuanto haya novedades, nos informarán. Sus ojos reflejaron su preocupación al enterarse de la condición de Bayo. Sabía que había recibido un disparo y había sido operada de emergencia. Había perdido el conocimiento en el lugar del incidente, poco después de darse cuenta de que ella todavía estaba viva. Antes de desmayarse, ordenó que la llevaran al hospital de inmediato para garantizar su supervivencia. Después de eso, todo quedó en blanco para ella, su cuerpo agotado y debilitado por el cautiverio, la tortura, el hambre y la sed. Ahora, hija mía, descansa. Del resto hablaremos más adelante. Sí, padre. La princesa heredera de Madeline escuchó las palabras del rey y se despidió de él y de Karel, que se retiraron a la sala de recepción del hospital, donde todo había sido preparado con la dignidad propia de la familia real. Mientras tanto, su dama de compañía, Isabel, permanecía a su lado para cuidarla. Isabel, ¿Necesita algo, Alteza? quiero ir a una parte. Pero ya es muy tarde, Su Alteza. ¿No sería mejor esperar hasta mañana? Catherine sacudió la cabeza obstinadamente, con una determinación inquebrantable. Aunque sabía que esto incomodaba a Isabel, no pudo evitarlo. Si no resolvía la preocupación que se apoderaba de su pecho, nunca podría dormir esa noche. What it? Princesa, ¿qué la trae aquí a esta hora? Vine a comprobar el estado de Bayo. Ella respondió con sinceridad, sin tratar de ocultar lo que sentía, a pesar de que estaba en presencia de Isabel, que empujaba la cama del hospital con ella, todavía con el frasco de suero casi lleno, y de Watit, el padre de Bayo, que la cuidaba solo esa noche. Todavía no se ha despertado de la anestesia. El médico dijo que debería despertarse a la mañana siguiente. Tal vez sería mejor que usted regrese por la mañana. Me temo que mañana o en los próximos días no tendré tiempo de venir a visitarla. Había muchas responsabilidades esperándola ahora que la pesadilla finalmente había terminado. Como heredera al trono, aunque había vivido como una persona común, abandonando sus deberes por necesidad, sabía que una vez terminada la revuelta, no habría más excusas para descuidar lo que había sido su responsabilidad desde que tenía memoria. Si ese es su deseo, Su Alteza. Me gustaría pasar un momento a solas con Bayo, Watit, Isabel, por favor. Observó cómo ambos abandonaban la habitación, dejándola a solas con Bayo como había pedido. Ahora, la habitación estaba completamente en silencio, con el único sonido de la suave respiración de quien aún estaba inconsciente, debido a las graves lesiones que había sufrido, todas causadas por ella. Bayo tuvo que enfrentar el dolor y el peligro de muerte debido a su inquebrantable amor. Ahora ya comprendí la grandeza de ese sentimiento. Era un amor inmenso, el más precioso que jamás había experimentado. Y se sentía feliz de recibir tanto amor, de alguien que ahora estaba segura de que sentía lo mismo que ella. Era lo único en lo que Grace nunca le había mentido ni la había traicionado, algo que tenía claro incluso antes de que aceptara y entendiera lo que realmente sentía. Bayo. Gracias por cumplir tu promesa. Me protegiste y garantizaste mi seguridad. Gracias por no sacrificarte por mí. Y, sobre todo, gracias por seguir aquí conmigo. Con sus delicadas manos, tocó la palma de la mano de Bayo, que aún dormía por los efectos de la anestesia, sin darse cuenta del gesto. Ella le tomó la mano afectuosamente, buscando consuelo y calor. Pasó el tiempo, pero el deseo de comodidad no quedó completamente satisfecho hasta que,
tuvo que tomar una decisión y alejarse cuando llegó el momento. No era una despedida, sino un hasta pronto. Era algo que le hubiera gustado decirle de frente, pero ahora parecía demasiado tarde mientras ella estaba inconsciente. Te gano. Bayo, ¿estás despierta? Sabía que todas tenían que estar juntas, ¿no? Bayo sonrió suavemente y habló con voz ronca, después de despertar una vez más en el ambiente del hospital, viendo a su familia reunida a su alrededor. Tan pronto como se dieron cuenta de que estaba bien, su alegría y cuidado hicieron que el ambiente fuera más ligero. Estaban presentes Pedin, Rose, Penam, Lada y, finalmente, nadie más. Ella escudriñó la habitación del hospital una vez más, buscando a alguien. Suspiró profundamente, decepcionada de no haber encontrado a la persona que estaba buscando. A pesar de que estaba convencida de la razón por la que Catherine no estaba allí, no podía evitar esperar algo que parecía imposible. ¿Por qué ese suspiro? Nada. No te creo ese nada. Querías ver a la princesa, ¿verdad? ¿Ella vino a visitarme? No la he visto. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Alguna pudo verla por aquí? Las respuestas de todas parecían ser las mismas. Nadie había visto a la princesa visitarla. Así que ahora tuvo que lidiar con la poca esperanza que tenía, tratando de no sentirse decepcionada o culpar a las demás, especialmente a alguien tan importante, porque la princesa estaba a un nivel tan alto que no se atrevía a esperar ni exigir nada, como había dicho antes. El amor y la protección que le ofrecían nunca esperaban nada a cambio, y ahora, ella solo quería cumplir la promesa que hizo. Así que ya has despertado. Papá, ¿cómo está la princesa? Está bien, ¿no? Ella está bien. Salió del hospital esta mañana y se dirigió a su residencia temporal, acompañada por el rey y el príncipe. Después de escuchar eso, sintió un gran alivio y satisfacción, al saber estaba a salvo y sin mayores preocupaciones, ya que había recibido permiso de los médicos para salir del hospital y descansar en la residencia oficial que se había preparado para ella. A diferencia de Bayo, a quien el médico a cargo le informó que necesitaría permanecer en el hospital unos días más, además de tener que someterse a fisioterapia después de recuperarse de la cirugía, por lo que la idea de caminar con facilidad o ir a visitar a la princesa tuvo que posponerse. Por el momento, solo podía obtener información a través de las redes sociales o de otras personas, ya que no tenía medios de contacto directo con ella. Aunque aún no le había visto la cara, podía adivinar cuánto había cambiado la situación entre las dos. Ahora, la princesa ya no era una persona común y accesible, sino la princesa Catherine, heredera al trono de Madeline, rodeada de consejeros, guardias e incluso unidades de seguridad. A pesar de que Bayo había sido una parte importante de los eventos recientes, si no fuera mediante un permiso especial, no podría verla. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda volver a verla? Antes de regresar a Tailandia, el rey y el príncipe quieren verte para agradecerte tu ayuda para protegerla. ¿Solo ellos dos? Que yo sepa, eso es lo que me dijeron ellos, y la princesa Blue no mencionó nada sobre ti. Agradezco a todos por la cálida bienvenida. Esta es mi primera visita a Tailandia, y aunque ha ocurrido un evento inesperado, todo fue causado por la gente de Madeline que trajo daño a su país. Debo agradecer a todos los involucrados por su ayuda, que me hizo admirar mucho más a Tailandia, que me ha demostrado una gran hospitalidad. Catherine habló formalmente en el banquete, expresando una disculpa para las autoridades de Tailandia por el evento tan desafortunado que ocurrió en el país. El gobierno tailandés también aprovechó la oportunidad para recibir al rey y a Karel con todos los honores, creando una oportunidad para que ambos países fortalezcan los lazos, antes del regreso a Madeline al día siguiente. Hoy, la princesa se veía impresionante, con un elegante vestido de noche, con un collar y una corona de la familia real de Elena, atrayendo la atención de todos. Sin embargo, incluso en medio de tanta gente, Catherine sintió un vacío, una soledad inexplicable, como si la seguridad ofrecida por las autoridades tailandesas y los guardias de Madeline no fuera suficiente para calentar su corazón. No sentía nada. Blue, ¿no estás disfrutando de la fiesta? ¿Por qué crees eso? Porque tu cara se ve preocupada desde que saliste del hospital. Han pasado días y no te he visto sonreír ni una sola vez. Preguntó Karel a su hermana mayor con preocupación, ya que solía ser una persona alegre y sonriente. Sin embargo, después del incidente y con los rebeldes derrotados, no podía entender por qué ella parecía tan preocupada e infeliz. Tal vez sea porque he pasado por muchos desafíos y he perdido mucho. Si ese es el caso, no te preocupes.
A partir de ahora, prometo que no dejaré que nada malo vuelva a suceder. Te protegeré y ayudaré con las responsabilidades del reino. Eso me alivia mucho, Karel. En solo un pestañeo, será mañana. Sí, será el momento de volver a casa. Caterina habló en voz baja mientras pensaba en su viaje del día siguiente. Desde que salió del hospital, no había tenido tiempo de ocuparse de nada personal, ni de hacer nada más allá de sus deberes. Ni siquiera había tenido la oportunidad de visitar a la persona de la que solo había oído hablar a través de los relatos de Watit. Eso no es todo, hermana. Lo que quiero decir es que mañana por fin tendré la oportunidad de agradecer a Guayo la ayuda que nos ha dado desde que llegamos. Todo ha sido tan apresurado que todavía no he tenido tiempo de hablar con ella, porque en tu carta la mencionaste mucho, así que quiero agradecerle personalmente. No sabía lo que sucedería cuando ella, su padre y Karel fueran al hospital al día siguiente para visitar a Bayo antes de regresar a Madeline. No sabía cómo ella la vería o qué pensaría ahora. Tal vez se había convertido en una princesa de corazón frío que solo ignoraba a los demás cuando ya no había ningún beneficio, pero quería que supieran que, aunque no se habían visto en los últimos días, nunca había dejado de pensar en Bayo. Sabes que siempre pienso en ti, Guayo, incluso en este preciso momento. Mira qué elegante está la señorita Blue, digna de su posición, diferente a cualquiera que hayamos conocido. Ahora tenemos que llamarle Princesa Blue, no podemos llamarle como solíamos hacerlo, Lada. Es cierto. En las noticias, dijeron que la familia real de Elena ya debería estar regresando a su país. Pero ahora que lo pienso, es extraño, ¿no? Si Pedin dijo que ellas se estaban acercando, ¿por qué la princesa no ha venido a visitarla en los últimos días? También le pregunté a Pedin, pero no me pudo dar más detalles. De seguro Bayo debe estar muy triste, no solo fue herida físicamente, sino que ahora también está sufriendo por dentro. Y papá había comentado eso a Lada después del trágico incidente en el que Bayo había arriesgado su vida para proteger a la princesa y ahora, en los últimos días, parecía sin vida y sin energía. La persona que solía ser divertida y alegrar a todos ahora se había convertido en una persona más tranquila, incluso más tranquila que la propia Apo. A todos en la casa de los Wotinwanich les resultaba extraño su nuevo comportamiento. Si la señorita Blue es el amor de su vida, ¿hay alguna posibilidad de que sea feliz solo con eso? Creo que solo puede admirarla desde la distancia, porque la persona que ama está demasiado lejos, fuera de su alcance. Bayo escuchó las palabras de sus primas, quienes, sin darse cuenta, estaban hablando mientras ella despertaba y escuchaba su conversación sin querer. En ese momento, tanto Rose como Lada pensaron que estaba durmiendo profundamente, pero sus palabras eran la pura verdad, algo que no podía negar. Sí, porque Blue está más allá de lo que ella puede alcanzar. Bayo. Señorita Blue. Después de un tiempo, finalmente tener la oportunidad de ver el rostro radiante de la princesa, la persona en la que había estado pensando y preocupándose durante los últimos días mientras estaba en el hospital. Ella recibió dos buenas noticias. La primera era que mañana, el médico a cargo de su recuperación le permitiría regresar a casa. Y la segunda, más sorprendente, recibiría la visita de la princesa. ¿Cómo estás? Estoy bien, me estoy recuperando rápidamente. Respondió con voz emocionada, como alguien que acaba de volver a la vida. Si esto fuera un sueño, sería el mejor de toda su vida, y no quería despertar para enfrentar la realidad. Si era un sueño con Blue a su lado, quería mantenerlo y apreciar esos buenos momentos el mayor tiempo posible. Le pido disculpas por haber tardado tanto en visitarle. Solo el hecho de que haya venido es suficiente. No importa si fue temprano o tarde. Bayo. Gracias por estar aquí. Estaba tan asustada, pensando que nunca tendría la oportunidad de volver a verte. Catherine la miró, que se atrevió a tomarle la mano con la necesidad de revivir sus momentos juntas, pero aún así, el tacto era delicado y suave. En este momento, las dos estaban en un espacio privado, por un breve periodo, antes de que llegaran los demás. Catherine permitió que Bayo se acercara, respondiendo al deseo en sus corazones. Hoy vuelvo a Madeline. Ya lo escuché en las noticias. Así que vine a despedirme. Bayo, cuida bien tu salud. Cuando seas lo suficientemente fuerte, el rey quiere darte las gracias a ti y a tu familia invitándote a Madeline. ¿Significa esto que todavía tendré la oportunidad de verla?
Si vas a visitarme, nos encontraremos. La dueña del hermoso rostro respondió sin querer darle demasiadas esperanzas, ya que la situación actual solo le permitía responder sobre el presente. Aunque echaba de menos el pasado y la despedida, el futuro seguía siendo incierto y más allá de lo que podían predecir. Sí, me recuperaré pronto para encontrarme contigo en Madeline. Hija. Rey Arthur, Príncipe Karel. Bayo observó cómo la mano de Catherine se retiraba rápidamente, alejándose de su proximidad. La princesa estaba claramente preocupada, lo que era evidente en su expresión y postura. Ella se retiró a una distancia más adecuada. Me inclino ante su majestad, Rey Arthur, Príncipe Karel. No es necesario, Guayo. Sabemos que todavía se está recuperando. Ya estoy mucho mejor. Mañana. El médico me permitirá irme a casa. Fuiste tú quien protegió a mi hija. Estamos agradecidos por ello y por su regreso seguro y honorable a Madeline. En cuanto a proteger a la señorita Blue. Proteger a la princesa Catherine, lo hice con gusto y voluntad. La oficial hizo una reverencia a ambos, quienes le hablaron informalmente, mientras la princesa permanecía en silencio, escuchando, con una postura más reservada para permitir que su padre y su hermano hablaran con ella. Me gustaría darle la bienvenida como nuestra invitada especial, así como toda a su familia. Espero que todos estén de acuerdo en viajar a Madeline y visitarnos. Acepto, majestad. Sería un gran honor para mí aceptar su invitación. ¿Qué te parece, hija? ¿Crees que es una buena idea que la invite a visitar nuestro país? Al pueblo le gustaría dar la bienvenida a aquellos que nos ayudaron y retribuir a estos héroes. Eso lo dejo a su criterio, padre. Así será. Los espero en Madeline, Guayo. Me inclino ante ustedes, Rey Arthur, Príncipe Karel. Bayo hizo una reverencia, despidiéndose de la familia real de Helena, que estaba a punto de viajar de regreso después de arreglar sus asuntos en el hospital. Los vio marcharse, pero la princesa nunca cruzó sus miradas. Me inclino ante su majestad, Princesa Catherine. Bayo nunca supo que Catherine la había escuchado. Aunque estaba al alcance de un simple toque, la distancia entre ellas ahora parecía infinita.